Hola, muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes una reflexión acerca del género, el patriarcado y la construcción del conocimiento. Voy a hacer esta presentación general comenzando por esta frase que ven ustedes en el slide, una reflexión acerca de los efectos del sistema de opresión patriarcal en el reconocimiento del conocimiento producido por las mujeres. Lo que quiero que comencemos a discutir es la producción de conocimiento de las mujeres en el contexto histórico. En este contexto histórico estamos enmarcadas nuestras relaciones sociales entre hombres y mujeres por el patriarcado. Entonces, lo primero que necesitamos definir es qué entendemos por patriarcado. El patriarcado es un sistema de organización de la sociedad que privilegia a los hombres y a lo que sea considerado como masculino. Otorga poder de dominio a los hombres, no a todos por igual, pero sí en términos generales a los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños y las niñas y sobre la naturaleza. Es un poder que da vida o que da muerte, o lo que reconocería Foucault más tarde como biopoder, y es un poder para sancionar lo que va a ser considerado como verdad y lo que va a ser respetado o lo que no va a ser respetado. Eso también vamos a ver que influye en la producción social del conocimiento. El poder de dar vida y de dar muerte es una noción que viene desde la cultura griega. El patrifamilias era quien tenía el poder, por ejemplo, para matar a un hijo si le desobedecía, para matar a su mujer si le desobedecía, o incluso a un esclavo también si no cumplía con sus órdenes. Pero también podía hacer lo mismo con los animales de la granja, en fin, con todo lo que fuera de su propiedad. Por supuesto, reconocemos que estas conductas han ido transformándose en el tiempo, a lo largo de la historia. Sin embargo, ese asentamiento simbólico del poder para dar vida y para dar muerte sigue vigente en el contexto de nuestras sociedades contemporáneas, y eso va a determinar también nuestras posibilidades de participar en la vida social. Quisiera ahora que revisáramos la concepción de lo femenino dentro del patriarcado, a partir de lo que Juan Jacobo Rousseau establece en su conocido libro El Emilio o de la educación. ¿Qué es lo que dice Rousseau? Uno de los filósofos más importantes para la constitución de las democracias y del Estado como lo conocemos hoy en día. Pues Rousseau en ese libro decía que el destino de las mujeres es la maternidad y el cuidado, que las mujeres tienen una incapacidad natural para ser seres racionales y que el lugar de las mujeres es el ámbito privado, el ámbito doméstico y jamás el ámbito público. Que las mujeres tendrían que dedicarse a construir un ámbito doméstico idóneo para que Emilio pueda ser ciudadano. Lo que Rousseau decía era que los hombres eran los encargados de tomar las decisiones en el espacio público, en el Estado, y para que los hombres pudieran tener las condiciones necesarias para esa vida pública, pues Sofía, la pareja ideal de Emilio, tendría que encargarse de la casa, de los hijos, del cuidado, de atender a Emilio en el ámbito doméstico. Esta es la separación que el feminismo ha denunciado como la separación entre lo público y lo privado. Y el establecimiento de una prohibición social que recae sobre las mujeres para participar del ámbito público. También sabemos que estas cosas se han transformado en el tiempo, pero no lo suficiente, y las mujeres que participan del espacio público todavía son pocas, con poco impacto en las decisiones que se toman, con una voz que sigue siendo secundaria. Veamos en el slide el recuadro azul oscuro que dice lo siguiente: la amenaza que emerge a través del control social. Es importante que lo reconozcamos. Hay un control social continuo sobre hombres y sobre mujeres, por supuesto, pero es desigual. El control sobre las mujeres está dirigido a mantenerlas en un lugar de subordinación. ¿Cuáles son los mitos
que se establecen o se han establecido a lo largo de la historia acerca de la mujer que es inteligente, la mujer que discute, la mujer que debate, la mujer que no se queda en silencio. Pues el mito, o sea, esa amenaza que emerge a través del control social, es que esa mujer es bruja, esa mujer es mala, esa mujer es dominadora, esa mujer es lesbiana. Estos mitos siguen siendo reproducidos en el mundo contemporáneo, por supuesto de manera diferenciada. En las sociedades más abiertas, en las sociedades más progresistas, estos mitos se han ido debilitando, pero en las sociedades conservadoras que todavía siguen prevaleciendo en América Latina, estos mitos todavía son sólidos y todavía tienen efectos concretos en la vida de las mujeres. Entonces, no se estimula a la mujer que debate, no se estimula a la mujer que pregunta o a la mujer que cuestiona, sino que se le censura a través del control social, utilizando estas categorías descalificadoras, estas categorías que violentan simbólicamente, como mujer bruja, mujer mala, mujer dominadora o mujer lesbiana. También tenemos que recordar que hay un intersecamiento, una interseccionalidad entre el colonialismo, el racismo y el patriarcado. Esto es muy importante que lo digamos porque en la producción del conocimiento hay conocimientos que han sido históricamente descalificados porque no son conocimientos que emergen desde las formas occidentales de sociedad y de vida comunitaria. Además, el racismo también sigue siendo una forma de violencia y discriminación que experimentamos cotidianamente en nuestra región, y esto también incide en la descalificación de conocimiento producido por grupos indígenas, afrodescendientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas formas de discriminación colonialista y racista también son formas de discriminación que se entrelazan con el patriarcado. Es decir, es una forma sistemática de discriminación que opera a través de género, a través de la etnia, raza, y a través de las características, digamos, de la fisonomía incluso de las personas. Es decir, una persona se ve blanca o se ve más morena, de una persona se ve con rasgos europeos o si se ve con rasgos indígenas. Toda esta simbología opera para segmentar y segregar a las personas entre sujetos cuya palabra es más importante y sujetos cuya palabra puede ser silenciada porque no es importante. Entonces, lo que vemos en el recuadro, nos encontramos, cuando hablamos de la producción social del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, nos encontramos frente a una historia de descalificación de saberes acumulados a través de las prácticas tradicionales de las mujeres en diferentes culturas y grupos sociales. Por supuesto, la descalificación no es solo para las mujeres indígenas o para las mujeres afrodescendientes, también opera hacia los hombres. Sin embargo, la discriminación se superpone y hace que, en el caso de las mujeres indígenas y de las mujeres afrodescendientes, el peso de la discriminación sea todavía más violento, más severo, más drástico. Y hay varios ejemplos que nos pueden servir para entender cómo opera esta descalificación, cómo se efectúa esta descalificación. Por ejemplo, todos los saberes acumulados a través de la historia por las mujeres indígenas con respecto al parto, con respecto a la salud reproductiva, han sido obviados de la historia de la medicina, se consideran no saberes, se consideran mitos o se considera ignorancia. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta últimamente? Pues que no es así, que la información acumulada a través de la experiencia, de la observación, que es una observación científica, realizada por las mujeres de sus propios cuerpos y de sus propias vivencias, nos demuestra que el parto en cuclillas, por ejemplo, el parto vertical, es mucho más efectivo, mucho más seguro para las mujeres y para los productos que el parto horizontal o el parto en la mesa de las salas hospitalarias que siguen el modelo, digámoslo así, occidental. En este momento, entonces, para poder reivindicar los saberes que han sido históricamente excluidos, necesitamos ver con otros ojos cómo se produce el conocimiento, qué es conocimiento y qué es saber. Saber y conocimiento no es solamente aquello que está sancionado o santificado por el aula universitaria
que sigue siendo blanca, que sigue siendo masculina, que sigue siendo europea, y que sigue siendo lejana a los espacios rurales, o los espacios campesinos y los espacios indígenas. Romper con esta mirada hegemónica y entender que tenemos mucho que conocer de diferentes formas de hacer conocimiento, nos va a permitir enriquecer el saber y beneficiar a todas las personas con esas informaciones acumuladas a través de la historia que han quedado descalificadas e incluso que han quedado indocumentadas porque no se consideran dignas de entrar a objetos como el libro, el documento científico, la investigación. En este slide lo que estamos viendo es una imagen de formas de discriminación que se siguen naturalizando en el mundo contemporáneo. El título de la diapositiva es Efectos de una discriminación y exclusión sostenida en el marco del patriarcado capitalista contemporáneo hegemónico. Un sistema patriarcal y capitalista se sostiene sobre la construcción de imaginarios discriminatorios que se naturalizan. La imagen que vemos en la esquina superior es una cocina de juguete diseñada para niños. Nos podemos hacer varias preguntas acerca de esa imagen. ¿Por qué solamente hay niñas jugando con la cocina? ¿Por qué se considera que ese es un juguete para niñas? ¿Y cuál es el mensaje que se le está dando a esas niñas a través de esa cocina de juguete? En la imagen que tenemos más abajo, vemos a dos niñas indígenas cargando con la compra, niñas que podríamos pensar que deberían estar en la escuela, que no deberían estar trabajando o no deberían estarse haciendo cargo de labores domésticas. Sin embargo, ambas imágenes nos remiten a prácticas naturalizadas y prácticas injustas que se han asentado en el imaginario social como incambiables, como prácticas que no pueden ser transformadas o prácticas que son naturales. Es muy importante que analicemos el tema tanto de las labores domésticas que se asignan a niñas, de las niñas más empobrecidas a las niñas más excluidas, y también que revisemos cómo se construyen imaginarios a través del juego en los niños y las niñas. Por supuesto, con esta imagen no queremos decir que las niñas no tienen por qué aprender de las labores domésticas, por supuesto que no. Lo que queremos decir es que tanto niños como niñas tienen que aprender sobre los cuidados y las tareas de la reproducción de la vida cotidiana, y que no podemos seguir tolerando la naturalización de la división sexual del trabajo. Con división sexual del trabajo me refiero a la naturalización de labores de cuidado como normales o como naturales o como deberes exclusivos de las mujeres, y otro tipo de labores más imaginativas o más aventureras o más lúdicas, como jugar con las bicicletas o ir a subirse a árboles o sencillamente ver televisión, como labores propias de los niños. Es decir, un doble estándar. El ocio es para los hombres y no para las mujeres. Las labores domésticas son para las mujeres y no para los hombres. Esto está suficientemente discutido desde las teorías feministas. Sin embargo, hace falta que lo repitamos. ¿Por qué hace falta que lo repitamos? Pues porque la división sexual del trabajo permanece. El hecho de que las mujeres, o algunas mujeres, hayamos entrado al mundo laboral público, de ninguna manera implica que se redistribuyó la carga del trabajo doméstico, sino que se recarga sobre las mujeres, que además trabajan fuera de su casa o estudian, o ambas cosas, trabajan, estudian y hacen labores domésticas. Necesitamos estudiar este contexto para saber cuáles son las posibilidades reales para que más mujeres se incorporen a la producción del conocimiento científico en ámbitos que siguen siendo profundamente masculinos, como son los espacios de investigación tecnocientífica dentro de las universidades o dentro del mundo empresarial. Entonces, la reflexión que está al lado lo que dice es, bueno, en efecto, se han dado casos excepcionales de mujeres que han conseguido pertenecer a las élites de conocimiento reconocido por las instancias del poder patriarcal y capitalista. Pero la palabra lo dice, son casos excepcionales, no es la norma. Las mujeres que pueden llegar a participar de espacios de producción de alta tecnología o de conocimiento que se conoce como cutting edge en inglés, conocimiento límite, conocimiento
súper actualizado, pues son muy pocas las mujeres que han podido participar de esos espacios y lo hacen con un alto costo, ¿verdad? No lo hacen en igualdad de condiciones. Sin embargo, como continúa la reflexión en la diapositiva, para la gran mayoría de las mujeres, los efectos de la discriminación y la desigualdad por sexo, por etnia y por clase siguen siendo profundos y siguen siendo naturalizados en el entorno social. No nos podemos entonces quedar satisfechas con el hecho de que hayan algunas mujeres participando de espacios, digamos, sancionados como espacios oficialmente científicos, los centros de investigación de alto nivel en el ámbito de las ciencias y la tecnología. No nos podemos conformar con que haya algunas mujeres participando de esos espacios. Necesitamos no solo más mujeres participando de esos espacios, sino mayor diversidad de mujeres participando en esos espacios. Que no sean solo mujeres blancas de cierta clase social, es decir, mujeres que tienen privilegios suficientes como para poder romper con la discriminación de género. Necesitamos romper con otras discriminaciones, ¿verdad? Con la discriminación que viene dada por la etnia, por el estatus migratorio, por la clase, por el idioma incluso. Pensemos que existen muchísimas mujeres y hombres indígenas que no hablan español, ¿verdad? Y por esa razón quedan excluidos de la participación en la producción de conocimiento, y seguimos asumiendo entonces que el conocimiento que se produce en lenguas indígenas no es conocimiento, es algo folclórico, un saber mitológico o tradicional, y lo adoptamos como si fuera entonces un saber menor. Pasamos a la próxima. Muy bien, entonces venimos hablando de las intersecciones de las discriminaciones que se dan en virtud del género, la etnia, la clase y la edad además, ¿verdad? Nuestra sociedad es profundamente adultocéntrica, entonces este adultocentrismo se suma a la discriminación por clase, a la discriminación por etnia y a la discriminación por género, ¿verdad? Vamos a ver que entonces una mujer joven, indígena, que en razón de ser indígena, es una mujer empobrecida, porque sabemos que la mayor parte, la enorme mayoría de personas indígenas en América Latina viven en pobreza, estará mucho más lejos de entrar a la producción social del conocimiento reconocido, ¿verdad?, que una mujer blanca, de clase media o alta y adulta. Entonces, vamos a hablar de cómo se produce conocimiento en una sociedad que sigue siendo discriminatoria. Hay preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a cómo funcionan los espacios oficiales de producción de conocimiento. ¿A qué me refiero por espacios oficiales de la producción de conocimiento? La educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria. Entonces, con respecto a la educación primaria, podemos hacernos las siguientes preguntas para saber cuán profunda es la discriminación o cuánto se ha naturalizado la discriminación por todas esas categorías que mencioné anteriormente. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿la educación primaria promueve un espacio de igualdad y equidad entre niñas y niños? Es una pregunta importante en momentos en los que parece resurgir desde la voz de algunos sectores conservadores la idea de que debemos volver a la educación segregada por sexo. Es decir, de que debemos educar a las niñas por un lado y a los niños por otro. Esto ya era un tema superado, pero que vuelve a estar en la mesa de discusión y necesitamos estar alertas sobre naturalizaciones contemporáneas de la diferencia sexual. Otra pregunta que nos podemos hacer es si en la escuela primaria se impulsa el desarrollo de las múltiples y diversas habilidades para crear, para pensar y para disfrutar. La producción de pensamiento pasa necesariamente por el estímulo de la creatividad, y el estímulo de la creatividad pasa necesariamente también por divertirse, por jugar, por hacer actividades lúdicas y disfrutar la producción del conocimiento, disfrutar de la matemática, disfrutar de la biología, disfrutar de la química, disfrutar de la física, convertirlo en un juego. Si no se impulsa el desarrollo de estas múltiples y diversas habilidades para crear, pensar y disfrutar, vamos a estar neutralizando la capacidad
de las niñas, sobre todo para participar de la producción del conocimiento. ¿Por qué de las niñas? No porque los cerebros de los niños y de las niñas sean esencialmente distintos, sino porque las niñas, como ya lo vimos anteriormente, están socializadas desde que nacen en otro tipo de espacios distintos a los espacios hegemónicos masculinos. Por supuesto que también tenemos que romper con esa socialización de género, como lo dijimos anteriormente. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si hay equidad en el acceso a las condiciones materiales. ¿A qué me refiero yo con condiciones materiales? Cuando hablamos de producción del conocimiento, también tenemos que preguntarnos sobre las condiciones básicas de vida. Va a ser imposible que las personas, hombres o mujeres, participen de la producción del conocimiento si se encuentran en un nivel básico de subsistencia. Es decir, si tienen dificultades para acceder a alimentación en calidad y cantidad suficiente, a agua potable en calidad y cantidad suficiente, si además están privados de calidad del sueño, o si están sometidos estas personas, hombres o mujeres, a constante violencia psicológica, violencia sexual o violencia física. Las condiciones materiales entonces van a determinar nuestras posibilidades corporales de participación en los espacios públicos y en los espacios de producción del conocimiento. Una niña que sufre de desnutrición crónica durante los primeros 5 años de vida va a tener entonces un desarrollo cerebral limitado o un desarrollo cerebral desigual en comparación a niños y niñas que no sufren de desnutrición crónica durante los primeros 5 años de su vida. Estos son temas que también tenemos que discutir cuando hablamos sobre género y construcción del conocimiento. Pasemos ahora a la educación secundaria. Hay algunas preguntas también que propongo para que reflexionemos y debatamos. Se favorece la educación mixta, libre de prejuicios sexistas, homofóbicos, racistas y xenofóbicos. Esto es importante en el espacio de la educación secundaria que vemos cada vez más violento. Es cada vez más común que encontremos casos de acoso escolar o, como se conoce en inglés, bullying. Bullying contra niñas, bullying contra niños que no tienen una performatividad de género heteronormativa, contra niños y niñas que no son blancos, o contra niños y niñas que son extranjeros, es decir, que no tienen la misma nacionalidad de la mayoría en el grupo, que son hijos o hijas de personas migrantes. Si no se favorece una educación libre de estos prejuicios, vamos a estar también limitando las posibilidades de integración a la producción del conocimiento. Otra pregunta a nivel de la educación secundaria es si se estimula el interés lúdico hacia las ciencias y la filosofía. En el marco de la educación de corte capitalista, de corte tecnocrático, la filosofía ha perdido espacio. Esto es problemático. Tenemos que recuperar la enseñanza de las humanidades en el espacio de la educación secundaria, pero una enseñanza de la filosofía que sea lúdica, una enseñanza de la filosofía que produzca creatividad y que promueva el pensamiento crítico. Y además, esto debe hacerse también de manera igualitaria entre las y los jóvenes. Hay numerosos estudios que demuestran que en educación secundaria las muchachas que muestran, o las jóvenes que muestran interés por la matemática y por las ciencias, son constantemente víctimas de burla, sobre todo por parte de los muchachos. Y si esto es permitido o es tolerado por los profesores y las profesoras de la educación secundaria, pues estarán siendo cómplices del acoso escolar y de un acoso que es sexista. Si las muchachas sienten, si las jóvenes estudiantes de secundaria sienten que el hecho de destacar en la matemática las va a convertir en parias, en excluidas sociales, pues van a comenzar a fallar en la matemática para poder seguir perteneciendo al grupo social. Y por supuesto esto será una crónica de una muerte anunciada con respecto a la participación de estas muchachas en la producción del conocimiento. A nivel de la educación superior o educación universitaria nos podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes viven acoso sexual en las aulas universitarias? Un tema prácticamente olvidado de los debates públicos sobre ciencia, tecnología y género. ¿Qué pasa con el acoso sexual en las aulas universitarias? ¿Cuántos estudiantes universitarios abandonan la educación superior porque son víctimas de acoso por parte de sus profesores o por parte de sus compañeros? Otra pregunta, y esta es muy importante realmente porque nos demuestra cómo se naturaliza y se tolera el sexismo en la educación superior. ¿Cuántos trabajos, libros, investigaciones hechas por mujeres
son incluidas en los programas de estudio de todas las carreras que se imparten a nivel universitario. Vamos a darnos cuenta de que prácticamente es común que los hombres solo citen a hombres o que incluyen a hombres en sus programas de estudio, y también las mujeres, por supuesto, pero esto está de alguna manera levemente cambiando, pero quienes están incluyendo a mujeres dentro de sus planes de estudio son mujeres. Entonces tenemos que discutir también sobre este tipo de discriminación sexista. Otra pregunta que nos podemos hacer, y esta es muy importante con respecto a la constitución de familias diversas: ¿hay apoyo institucional en las universidades para aquellos hombres y mujeres que estudian y tienen hijos e hijas? Si no hay apoyo institucional, entonces vamos a tener que preguntarnos quién se está haciendo cargo de los hijos e hijas de las personas que son estudiantes. Y muy probablemente sean mujeres las que se están haciendo cargo de los hijos e hijas de quienes estudian. Y va a ser más probable que los hombres que tienen hijos e hijas sigan estudiando y que las mujeres que tienen hijos e hijas abandonen sus estudios o los pospongan o los prolonguen. Otra gran amenaza para la participación de las mujeres en la construcción del conocimiento es la expansión de los fundamentalismos religiosos que estamos viendo en la región latinoamericana. Esto es tremendamente preocupante porque no hemos encontrado suficientes espacios de debate sobre el impacto negativo que tiene la expansión de los fundamentalismos religiosos en la producción de conocimiento científico. La imagen que utilizo para ilustrar pues es una caricatura basada en la famosa historia de Galileo Galilei. Ustedes recuerdan que cuando Galileo Galilei divulgó los hallazgos de sus investigaciones, fue sancionado por el Vaticano y fue amenazado. La condición fue que no se le iba a privar de libertad si él no continuaba con sus investigaciones, o por lo menos no continuaba haciendo públicas sus investigaciones, y eso fue lo que sucedió. Poco más de 500 años más tarde, el Vaticano le pidió disculpas a Galileo Galilei, pero bueno, perdimos 500 años de apertura y de libertad de pensamiento. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. Y lo que sucede es que la expansión de los fundamentalismos religiosos amenazan la libertad científica. Veamos que en algunos colegios del sur de Estados Unidos, de lo que se conoce como el Bible Belt, algunos grupos fundamentalistas religiosos han triunfado y han logrado que en esos colegios no se enseñe la teoría de la evolución de Darwin, sino que se enseñe creacionismo, que no es una teoría científica, sino que es una falsedad ideológica. Pero eso es lo que se está enseñando en esos colegios y no se está enseñando teoría de la evolución. Y eso pronto va a comenzar a pasar en nuestros países de Latinoamérica si no reaccionamos ya. Además, la expansión de los fundamentalismos religiosos afecta especialmente a las mujeres, porque la ideología de los fundamentalismos religiosos no solo es profundamente patriarcal, sino es que es profundamente misógina y que insiste en retornar a esa división de la que yo les hablaba con Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Las mujeres al espacio privado, las mujeres únicamente como madres, y los hombres en el espacio público. El conocimiento que se produce en un marco de libertad, de igualdad y de justicia incentiva los procesos emancipatorios. Eso es una realidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Conforme las mujeres tenemos más acceso a la libertad de expresión, a comunicar nuestras ideas, a debatir, a disentir, se profundizan nuestras posibilidades de una vida emancipada, de una vida buena, de una vida vivible. Y por eso es que no debemos olvidar la lección histórica que la vida y la muerte de Hipatia de Alejandría nos enseña. La imagen que ustedes pueden ver en esta diapositiva es una imagen de la filósofa matemática Hipatia de Alejandría, que vivió en el siglo III después de Cristo. El fanatismo, el dogmatismo, el sexismo y el patriarcado que se experimentaron entre el siglo III y el siglo IV, cuando ya entrábamos en la Edad Media, produjeron el asesinato y la tortura de Hipatia. Ustedes sabrán que en el momento en que Cirilo toma control de Alejandría, le prohíbe a Hipatia seguir haciendo investigación científica, le prohíbe seguir enseñando en los espacios públicos donde se enseñaba filosofía, y además le prohíbe participar
del espacio político en Alejandría, donde ella siempre había participado. Es decir, la condena al ostracismo, la condena a vivir solo dentro de su casa, y Patia considera que eso es inaceptable. Ella pensaba que en Alejandría podían coexistir los diferentes grupos y las diferentes religiones, cristianos, judíos, griegos, personas creyentes, personas no creyentes, y consideraba que lo único que se necesitaba era la tolerancia y el respeto por las diferentes creencias. Como no renunció a seguir haciendo trabajo científico, los fanáticos seguidores de Cirilo la capturaron, la violaron, la desmembraron y la asesinaron. ¿Por qué yo les insisto en que no debemos olvidar la lección de la vida y muerte de Hipatia de Alejandría? Porque si dejamos que la vida de esta mujer insigne una verdadera inspiración para todas las mujeres en el siglo XXI, si dejamos que quede en el olvido, va a ser muy fácil que esta historia se repita. Vean que los crímenes de odio son cada vez más comunes, los femicidios van en aumento, la misoginia vuelve a tomar de alguna manera un espacio que había perdido durante los años 70, 80, 90, vuelve a tomar espacio en los lugares públicos. Algunas personas, sobre todo hombres, se sienten envalentonados para expresar sus opiniones sexistas, y esto nos debe alertar sobre cuáles son las condiciones para que sigamos en el proceso emancipatorio para todas las mujeres sin distingo de ninguna clase. La ciencia y toda producción de saberes requiere de espacios colaborativos y libres de toda forma de exclusión. La ciencia no va a avanzar por competencia, compitiendo unos contra otros. Ya eso ha quedado demostrado en cómo operan los grupos científicos contemporáneos, que operan colaborando, no operan compitiendo. Y esto significa también no competir o no excluir a las mujeres en este trabajo, no excluir a lo que se considera un otro, ¿verdad? No excluir a lo que se considera diferente, sino todo lo contrario, sumar la diversidad, porque es en diversidad que vamos a producir más, mejor y más riguroso conocimiento. Pero además, los espacios para la producción del conocimiento deben estar libres de la amenaza dogmática, libres de la amenaza de cualquier tipo de autoritarismo político, económico o religioso. Si no estamos libres de ese tipo de amenazas, entonces no vamos a poder hacer buena ciencia. Vamos a hacer mala ciencia, es decir, la ciencia que está supeditada a los dogmas de los grupos de poder. Quiero concluir esta breve presentación con esta reflexión final. No olvidemos que la misoginia es una práctica común, que no solamente es expresada por los hombres. El odio, el rechazo o el ataque hacia las mujeres es una conducta naturalizada que permea en todos los espacios sociales, incluyendo el espacio universitario. Se requiere de un proceso de concientización profundo, constante, crítico, para que seamos las mujeres las primeras en detener la misoginia. El patriarcado se ha sostenido precisamente al dividir a las mujeres, al construir a la mujer como enemiga de la mujer. Y si caemos en esa trampa, no vamos a poder establecer lazos colaborativos como lo decía anteriormente. La colaboración o la hermandad entre mujeres es profundamente revolucionaria y es indispensable fomentarla en el espacio de la producción de conocimiento, sobre todo en el espacio universitario, que sigue siendo un espacio todavía hostil a la participación de las mujeres. Muchas gracias por su atención.